Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Capricornio, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Capricornio, cómo están las energías a nivel laboral, Capricornio, que sí estáis trabajando, mi queridísimo Capricornio. Se vienen acontecimientos dentro de ese lugar donde tú estás trabajando, acontecimientos que a lo mejor muchos de vosotros no esperáis, ¿no? Entonces dicen las cartas que llega una persona que ya había estado anteriormente en este lugar del trabajo, es un superior o algo por el estilo, o es un familiar de tus jefes o algo por el estilo, ¿no? Dicen las cartas que esta persona presiona, esta persona nos pone al límite, esta persona nos pone a plantearnos, Capricornio, si de verdad queremos seguir o queremos... nos pone a plantearnos irnos del trabajo. Vamos, literal. Capricornio, que no estáis trabajando, vas a iniciar un cambio, ¿bien? En tu vida, un cambio que te permite colaborar con alguien muy cercano a ti, trabajar con alguien muy cercano a ti. Entonces, Capricornio, aquí dicen las cartas, dice, espera un poco porque van a llegar noticias positivas para que tú puedas realizar este cambio. Entonces, yo te veo en este lugar trabajando, pero... después tú en este lugar tendrás la oportunidad de volar tú solo con este mismo trabajo, ¿ok? Así lo dicen las cartas. Capricornio, que tenéis un negocio, mi queridísimo Capricornio, las cosas comienzan a fluir de nuevo. En tu negocio, dice, llega la calma económica, ¿bien? Así lo están diciendo las cartas. Llega esa calma económica, llega Capricornio a tu vida, lo que es a tu vida, a tu negocio, la posibilidad de cambios, de hacer algo más dentro de tu negocio, bien, de ampliar de otra forma lo que es todo lo que tenga que ver con tu negocio. Y aquí dicen las cartas que adelante, que los caminos los tienes abiertos en ese aspecto, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Vamos a seguir con tu economía. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Capricornio, respecto a tu economía, dice, vas a recibir las noticias que necesitas recibir para avanzar en algo económico. Vas a ganar algo relacionado con una vivienda, una oportunidad, te va a salir de la nada, y te hará ganar algo con una vivienda o con algo que tú tienes, ¿eh? Capricornio, respecto a tu economía, que dicen que tú puedes ampliar tu economía más adelante con alguien de la familia, ¿eh? Así lo están diciendo las cartas, o sea que salen buenas cartas a nivel económico, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis casados, en convivencia y novios. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia, solteros. Solteros, solteros. Yo nunca empiezo por los casados, solteros. Bueno, mira, solteros, Capricornio, os veo en comunicación con una persona. Entonces, estas comunicaciones son muy intensas en un primer momento. Hay mucha conexión con esta persona, así lo veo yo, Capricornio, pero quizás la conexión solo sea por tu parte, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, Capricornio, ten mucho cuidado, ¿vale? Porque esta persona tiene muchísimos pájaros en la cabeza, Capricornio. Es una persona que podría estar comunicándose con otras personas también, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Solteros. Capricornio, que estáis solterito, dice, ¿ves? Aquí dicen las cartas, Capricornio, sí, vas a tener unos sentimientos muy fuertes hacia esta persona. Es una persona que está en otro lugar, bien. Aunque también te digo, Capricornio, que aunque en un principio esta persona se muestre así, de esta forma, también están diciendo las cartas que si tú esperas un poco más, es una persona que se entregará a ti, hará cambios en su vida.
que le harán acercarse a ti físicamente. Bien, entonces en un principio muestran una persona bastante inmadura, ¿vale? Una persona que habla con más personas, pero también entiendo porque vosotros no tenéis un compromiso en sí. A mí se me simboliza como que es alguien un poquito mayor que tú, que en un futuro esta persona y tú tendríais algo en común, como algo relacionado con trabajo o algo por el estilo, ¿eh, Capricornio? Vamos a ver qué más. Esta persona podría llegar a tu vida, Capricornio, a lo largo o dentro de un mes, mes y medio aproximadamente, ¿eh? Comenzaríais a hablar, o quizás, que también pienso que muchos de vosotros ya habéis hablado en algún momento, lo que pasa es que se paró las comunicaciones y ahora se reanudan de nuevo, ¿eh? Entonces aquí dicen las cartas que no es una historia que vayáis a quedar solo de amigos, ¿eh? Es una historia que irá a más. Lo que pasa es que es una persona que a la hora de tú decir eres mi pareja o soy la pareja de esta persona, es muy complicado porque es muy difícil que te defina, ¿no? Vamos a decirlo así, qué es lo que sois, ¿no? Es una persona que no define qué es lo que sois. Vamos a ver qué más. Dice, deberás de darle tiempo, Capricornio. Dice, todo paso que des con esta persona, por pequeño que sea, será algo seguro. ¿Vale? Entonces aquí dicen las cartas, tiempo. Dice, es cierto que te vas a tirar un tiempo con esta persona que no sabes ni lo que eres, ni qué vas a hacer de cara a futuro porque no te deja claro. Pero si le das un poquito de tiempo, Capricornio, te digo yo que es una persona para sentirte feliz en un futuro. Bien, vamos a ver qué más. Persona con cierta inmadurez, ¿no? Como con su vida un poco perdida, ¿no? En un principio, como que es una persona que no está acostumbrada a obligaciones. Pues sí lo veo yo, una persona que no se acostumbra a obligaciones, pero que también te digo que cuando esta persona empieza a estar contigo, Capricornio es una persona que cambia y se deja llevar. Entonces, vale la pena, merece la pena, ¿eh, Capricornio? Aunque en un principio dices, bueno, pues habla con más personas y demás, pero bueno, no hay un compromiso entre vosotros, ¿eh? Eso es lo que yo quiero que entendáis en este caso, ¿bien? Vamos a seguimos con los Capricornio que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Casados, en convivencia y novios. Renacéis. Hay un renacimiento, Capricornio, en vuestra relación. Embarazo está saliendo clarísimamente, mi queridísimo Capricornio. Embarazo, pero también dicen las cartas, debéis de cuidaros de algo. Debéis de cuidaros de algo, Capricornio, ambas partes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Capricornio, habéis estado como una etapa complicada que todavía no habéis salido totalmente de esa etapa, que todavía hay algunos altibajos, pero con la llegada de esta noticia buena, positiva, que para muchos de vosotros de embarazo, pues esta etapa como que se olvida un poco y se queda atrás, Capricornio, eso por un lado. Por otro lado, aquí dicen las cartas que vosotros posiblemente hagáis un cambio importante en vuestra vida, un cambio que tiene que ver con cambio de vivienda o algo por el estilo, y esto lo pensaréis después de un viaje, ¿vale? Capricornio, casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que hay un asunto de papeles para uno de los dos que tiene que salir tarde o temprano, que debemos de estar preparados para ello. Bien, que muchos de nosotros lo tenemos eso un poquillo olvidado, ¿vale? Pero que es algo que tiene que venir
y que se deberá de afrontar ambas partes como pareja. Tendréis que afrontar esto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Capricornio, casados en convivencia y novios. Ya dice, bueno, aquí están simbolizando como que habéis salido como de una... Os ha costado mucho avanzar en la relación, dice, pero una vez que habéis avanzado en la relación, ¿vale? Como que habéis salido de una zona de confort en la que estabais, pero tampoco os desagrada los nuevos pasos que habéis dado en vuestra historia, en la relación y demás, ¿bien? También dicen las cartas, Capricornio, dice, llega el momento de dar otros pasos más adelante, bien, para dejar atrás cosas del pasado, ¿vale? Para dejar atrás cosas del pasado, esto para algunos de vosotros. Dice, encontrar el equilibrio, esto es muy importante, ¿vale? Encontrar un equilibrio en la relación y en los asuntos familiares, muy importante, en los asuntos familiares, ¿bien? Entonces, yo lo que veo en la relación es, Capricornio, que estáis en un buen momento, que estáis saliendo de una situación negativa, pero que también hay otras situaciones que van a venir más adelante y que hay que tenerlas en cuenta, ¿bien? Y que si la relación no está fuerte para ese momento, pues nos va a venir un poquito cuesta arriba lo que pueda venir, ¿ok? Entonces, hay que estar preparado también para los cambios que vengan. O sea, si viene un cambio brusco, que no tiremos todo por la borda, y decir, porque como esto ya no me interesa, pues ya no estoy preparado para esto. No es eso. Eso no hay que hacerlo, dice, hay que estar preparados, ¿bien? Porque es una situación, y tiene que ver con el tema de papeles que te he dicho, que es una situación que tenemos olvidada, pero que va a venir. Va a venir y tendremos que afrontarla de alguna forma, la relación, ¿vale? Entonces, hay que estar fuertes para cuando llegue el momento. A ver qué iba a hacer. Capricornio. ¿Ves? Aquí están un poquito confirmando, Capricornio, de lo que tiene que llegar, de lo que tiene que venir, ¿no? De algo que estaba parado y que esto, pues bueno, se continúa, Capricornio, y implica unos cambios en la relación. O a uno de nosotros. A uno. Pienso también, ¿eh? Que el cambio igual es para uno y el otro no lo acepta bien, ¿ok? Si hay sentimientos puros entre vosotros, la relación no tiene por qué sufrir nada, ¿ok? Dice, pero dicen las cartas, dice, oye, no vayas a ponerte a dudar cuando venga este momento, ¿bien? Te están diciendo las cartas. Que si hay sentimientos verdaderos no se tiene por qué dudar cuando llegue esto, ¿eh? Vamos a seguir, Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Capricornio, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Capricornio, es hora de dar pasos importantes en tu vida, ¿bien? Pero hay otras cosas, Capricornio. Dice, hay otros asuntos que tú no deberías de mezclar en esto del amor. Y son los asuntos económicos. Dice, esto no deberías de mezclarlo. Esto ya cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, Capricornio, con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar otro mensaje general. Capricornio y tu salud. Mala circulación, Capricornio, para muchos de vosotros. Muy mala circulación estoy viendo. Y cuidaros mucho el estado de ánimo, que está marcando también bastante. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio, ahora sí con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general, aquí dicen las cartas, ante una situación familiar que viene, Capricornio, tendrás que hacer el que no entiendes. Mejor que hagas que no entiendes, porque si entiendes te va a generar un conflicto en tu vida personal. El número 9 para esta semana, Capricornio, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti.
Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.